¿Cómo elegir el terreno para la construcción de una casa ecológica? Al elegir el terreno para la construcción de una casa ecológica es necesario definir tu proyecto de construcción. ¿Va a ser una casa pasiva, una construcción ecológica o una bioclimática? ¿Quieres tener una piscina natural o un huerto ecológico? Ya que estos elementos determinarán la superficie total de la parcela, además de la edificable. Una vez definido el proyecto, hay que tener en cuenta un montón de puntos, y todos importantes a la hora de elegir tu terreno. La composición del suelo. La composición del suelo es fundamental para la construcción de una casa ecológica debido a su relación con la calidad del aire y la salud humana. El suelo puede contener gases tóxicos como el radón, el metano y el monóxido de carbono, que pueden ser perjudiciales para la salud si no se manejan adecuadamente. El radón es un gas natural incoloro e inodoro que se encuentra en el suelo y puede filtrarse en las casas a través de las fisuras en el piso y las paredes. El radón es el segundo causante de cáncer de pulmón en España, y es básico detectar y reducir los niveles en el hogar. El metano es otro gas presente en el suelo que puede ser tóxico si se acumula en grandes cantidades. El metano se produce naturalmente por la descomposición de la materia orgánica y puede ser liberado en el hogar a través de las fisuras en el piso y las paredes. El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro, que se produce cuando los combustibles no queman completamente. Puede acumularse en el terreno y también se puede filtrar en casa por fisuras en piso y paredes, si no se ventila adecuadamente. El monóxido de carbono es potencialmente mortal en concentraciones altas. Para evitar los efectos nocivos de estos gases tóxicos en el suelo, es importante seleccionar un terreno adecuado y tener en cuenta estos factores en el diseño y la construcción de la casa. También es relevante realizar pruebas de gases tóxicos en el hogar y tomar medidas para reducir la exposición a ellos si se detectan niveles altos. Hay que mencionar que cada lugar tiene diferentes niveles de radón, metano y monóxido de carbono en el suelo, por lo que es recomendable ejecutar estudios previos y contar con el asesoramiento de un especialista antes de tomar decisiones importantes. Pero antes de entrar más a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El clima. Las recomendaciones a respetar establecidas por organismos de certificación, como Passivhaus Institute, serán diferentes en función del clima. La zona y por tanto el clima elegido, por ejemplo, un clima frío para Suecia, un clima templado para Francia, o un clima cálido para España, determinará los niveles de criterios constructivos para ventanas, aislamiento, etc. Tenga en cuenta que la proximidad a un río, o al océano, alterará las condiciones climáticas locales. Condiciones meteorológicas y orientación del terreno. La exposición a los vientos dominantes y al sol jugará un papel importante en la distribución de las habitaciones de la casa. Por lo tanto, es necesario elegir una parcela cuya orientación ofrezca el mayor confort a sus ocupantes. En España, se recomienda elegir un terreno orientado al suroeste con una vista despejada, para ubicar la sala de estar y así maximizar las ganancias solares pasivas. Topografía y relieve. La topografía del terreno debe ser evaluada para determinar si es adecuada para la construcción. Un terreno con una pendiente pronunciada puede requerir una estructura de contención adicional y puede aumentar los costos de construcción. Acceso al agua. Es fundamental asegurar que el terreno tenga acceso al agua potable y un suministro suficiente para las necesidades de la casa. Si es posible, se recomienda la recolección de agua de lluvia y la reutilización del agua para fines no potables. Considerar la vegetación y los recursos naturales existentes. En España, especialmente en el sur, es importante evitar el sobrecalentamiento en verano. Aunque existen instalaciones para contrarrestarlo, persianas regulables, parasoles, es posible aprovechar la vegetación del entorno, con la presencia de árboles de hoja caduca, por ejemplo, que regularán la temperatura de forma natural en verano y dejarán entrar la luz y el sol en invierno. La idea es utilizar los recursos naturales para mejorar la calidad de vida interior. Es relevante tener en cuenta la vegetación y los recursos naturales existentes en el terreno, como árboles y arbustos, fuentes de agua y hábitats de animales. Debe ser un esfuerzo consciente y planificado para preservar y proteger estos recursos durante y después de la construcción. Las molestias del entorno. El carácter ecológico de un proyecto de construcción no es solo el diseño del hábitat.
Es crucial tener en cuenta el ruido y las molestias visuales, como la presencia de edificios vecinos que crearán máscaras solares. También se recomienda hacer un diagnóstico de la contaminación del suelo, especialmente si se desea hacer un huerto. Acceso a servicios públicos. Puede que prefieras vivir a tu aire, un poco más separado de los núcleos urbanos o que no te importe su cercanía. Si es así, es importante asegurar que el terreno esté cerca de servicios públicos como electricidad, gas y alcantarillado. Esto puede ayudar a reducir los costos de construcción y mejorar la eficiencia energética. Ubicación. Si no quieres vivir en la urbe pero tienes que acudir a ella frecuentemente, será fundamental elegir un terreno con una ubicación adecuada para reducir el tiempo de viaje y el impacto ambiental. Será valioso tener en cuenta la cercanía a lugares de trabajo y centros de educación. Conclusiones. Antes de comprar un terreno, se recomienda encarecidamente consultar el Plan Local de Urbanismo en el ayuntamiento de la localidad, para comprobar que el suelo es edificable y conocer los posibles potenciales del entorno. También es necesario estar bien informado sobre las regulaciones locales, áreas protegidas, parques naturales, que pueden condicionar fuertemente un proyecto de construcción. Una vez elegido el terreno y realizado el levantamiento topográfico, el arquitecto definirá la ubicación y la mejor orientación para construir la casa de sus sueños. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre esta forma de arquitectura innovadora y sostenible. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale a me gusta y envíale el enlace a tus amigos, para que también conozcan las ventajas de este tipo de viviendas. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.